Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Bueno, cada vez viendo más la mano del Señor, aunque todavía sigo bastante inflamado, pero ya todos los dolores han desaparecido prácticamente. Es cuestión de tiempo, porque son nervios que están inflamados y eso es lentamente, según me dijo el especialista. Pero en la mano de mi Señor ya hemos pasado lo más grave. Y bueno, me han servido casi estos 2 meses para estar orando, reflexionando, meditando sobre el tema que estaba hablando. Y bueno, estamos hablando de el avivamiento que viene, y le llamamos avivamiento porque son las cosas normales que hemos visto en los que han sucedido en los diferentes siglos, ¿no? En donde los borrachos salen de las tabernas tienen que cerrar porque no tienen clientela. La gente no sabe por qué, pero se pone a llorar cerca del lugar donde están haciendo las mismas reuniones, o en cualquier momento el Espíritu comienza a tocar familias por entero y a caer bajo el poder del Espíritu Santo. Fuera de las señales y los milagros que comienzan a ver no solo a distancia, sino que palabras que los mismos hermanos en las iglesias, empoderados por el Espíritu, van a estar profetizando, hablando, con señales y prodigios, porque eso es lo que hace la iglesia primitiva. Un evangelio sin poder es solo información, y lamentablemente la iglesia está muy llena de información. Y no es que uno sea un sabio, sino que al ver las escrituras con lo que está pasando, no me atemoriza lo que sucede en el exterior. Petróleo, diésel, gasolina, guerra, alimentos, eso no me preocupa, ni lluvia ni escasez. Yo soy partícipe de una herencia en la cual Dios me va a proteger en cualquier tiempo, bajo cualquier sistema. ¿Cómo lo va a hacer? No lo sé. Lo único que sé es que soy protegido por Él. Pero estamos hablando de eso que está por venir, y es algo que no es que Dios dijo que puede que pase, no, Él dijo que iba a pasar, que lo iba a hacer. Entonces el apóstol Pablo, allá en Efesios 5, terminamos la semana anterior, él comienza explicando, ¿no?, que no entristezcamos al Espíritu Santo ni lo apaguemos dentro de nosotros, dicen Tesalonicenses. Pero ¿qué pasa? Para que no pase esto, tenemos que regresar a lo básico. ¿Y qué es lo básico? Empecemos por la A. Si el día del Señor es el domingo, hagamos de eso una fiesta, como lo hacían los apóstoles. Y o sea, necesitamos regresar a las cosas que le funcionaban a toda gente atrás, porque nos hemos modernizado tanto que ya ni la gente lleva Biblia. Usted ve con una persona con una Biblia, usted se asusta, porque todo es teléfono y tableta. Y saber que en medio de todo eso, tú estás enseñando y nombrando versículos y capítulos, y ellos están chateando con familiares y amigos. Tremendo. Pero tenemos que regresar a lo básico del Evangelio, lo que practicaba la iglesia en los primeros 200 años. Allí, en Hechos 3, recuerda que no te doy versículos para que tengas la obligación de tener que leer el capítulo y saber dónde está. Es una manera que me dijo Dios de forzar a mis hermanos a que lean las escrituras. En Hechos 3 vemos, y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien veis y conocéis, y la fe que viene por medio de él. Los apóstoles eran tan claros en que si ellos operaban y funcionaban en una fe que te da resultados, era porque la fe inclusive venía del Señor. Este es el asunto con el hombre que estaba ahí a la entrada del templo pidiendo plata, y Pedro y Juan le dijeron: no tenemos dinero, pero lo que tenemos te damos, ten, recibe, y párate de ahí, muchacho. Entonces dice, y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros.
Eso es lo que los asustaba. Que toda la vida cojo, hacían negocio con él, como hace mucha gente, paran a los niños con las mujeres a que pidan limosna, y cuando usted menos ve tienen un teléfono portátil número 13, un Pro. Caramba, pero esta gente pidiendo limosna y mira, tienen un teléfono increíble con audífonos y cantidad de cosas increíbles. Ponen a los niños y a los enfermos como sistema económico. En la presencia de todos vosotros, ahora hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia. No les dijo bruto, sino por falta de conocer la verdad. Lo mismo que vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas. No dijo uno, todos. Porque cuando usted va a mirar todos los profetas, o hacen alegorías al Mesías que había de venir, al que traería la salvación, o lo anuncian. ¿Ya? Entonces dice que por boca de todos los profetas que Jesucristo debería de padecer. Por tanto, arrepentidos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. Le está diciendo a ellos, al pueblo que está asustado, aterrado, porque hicieron un milagro. Por eso es que es tan importante quitar los ojos de los milagros y poner los ojos en Jesús, el que produce los milagros. Pero nos entretenemos yendo a una cruzada para ver milagros, y en vez de ir por el que hace los milagros, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor, o sea, toda la bendición está en Él. Y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para vosotros como el Mesías. Al que rechazaron van a tener que volver a escuchar. Ahora escucha lo que viene ahora, que esto es profético, esto es que Dios lo va a hacer. A quien el cielo debe de recibir o retener. Quiere decir que mi Señor Jesucristo está retenido en el cielo y el Padre no le permite venir por su iglesia. ¿Hasta cuándo? Abre tu Biblia y búscalo. A quien el cielo debe recibir o retener hasta el día de la restauración de todas las cosas. No dice unas. Todas las cosas. Hasta que Dios ponga en orden. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas es las que el Padre tiene que poner en orden para que su Hijo pueda regresar a la tierra? Acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Y entre las cosas a restaurar en la congregación, porque tú y yo somos la iglesia, en la preeminencia de rendir gloria y honor al que merece nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo nosotros le podemos dar ese rendimiento de gloria y honor al que lo merece todo? Fácil, y a veces lo pasamos por alto, lo ignoramos. ¿Qué tal si nosotros abriéramos nuestros servicios en el día de Él, rendidos, glorificándolo, honrándolo, dándole todo el merecimiento de gloria y alabanza, como dice Pablo, con salmos e himnos espirituales? Poner por delante los salmos. ¿Por qué razón? Porque en los salmos está la palabra profética de cosas que van a pasar ahora, pero que aunque las dijeron allí hace 2000 años, o 2500 años, o 2700 años, están vigentes para hoy. ¿Qué tal si nosotros empezáramos los servicios glorificando a nuestro Señor Jesucristo por lo que hizo? Pregunta, porque vi que levantaste la mano. Yo te vi. ¿Y qué sería lo primero para glorificar a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, que Él creó un nuevo pacto en Él, para ti y para mí, con una fe que no había sido revelada y que aún los ángeles del cielo querían escuchar y tenían que esperar
para oírlo de la boca de los hijos de Dios, porque así le plació al Señor. ¿Qué tal si en el día que celebramos, como el día del Señor, el domingo, porque ese es el día que se escogió desde antes y que hemos seguido por tradiciones, sería un día de celebración, de agradecimiento a nuestro Dios por nuestra salvación, liberación de juicio, porque nuestra culpa fue pagada en la cruz, fuimos redimidos de la maldición que nos causó el pecado, para colocarlos en este tiempo de bendición, bondad, misericordia y perdón, y ser tomado como su pueblo que llama a seguir la obra de nuestro Señor en la tierra, continuando con el legado del Señor. Él anunció al Padre. La iglesia debe de anunciar el pacto que Él hizo, el pan partido y la sangre derramada. La tipología de eso, ¿qué nos enseña? Eso es lo que vamos a mirar. Porque el no hacer eso, usted ve cómo en la iglesia de hoy en día está tan mercadeada que está bien que unos hermanos se reúnan en un salón a orar, pero suponte que se reúne el 1% o el 5% a orar porque el Señor intervenga en ese día. Fabuloso, me parece. Y lo he visto suceder con millares, como te cuento, lo que he contado. Pero los otros miles o cientos que vienen, ellos vienen sin nada en su corazón. Alguno tal vez habrá orado por ahí 3 palabritas. Todos vienen con la expectativa de cómo les levantan el ánimo, o a ver si les dan una palabra para salir adelante. Pero ninguno trae en su mente y en su corazón que es el día para alabar, adorar y dar gratitud al Señor. ¿Y cómo se ha perdido esto? Porque bueno, entramos y ahí mismo nos colocan música, adoración y alabanza. Y después el predicador, cuando va a entrar, siente que la atmósfera está pesadísima. Claro que tiene que estar pesada, porque la atmósfera de los que están sentados, toda está mala. Pero si nosotros empezáramos los servicios como lo hacían nuestros antepasados, exponiendo prácticamente la Santa Cena del Señor, y es santa para el que lo hace correctamente y con entendimiento de cada cosa. Yo te dije que me va a tocar 3 programas para llegar ahí, pero no tengo apuro, tengo que hacerlo despacio para que te quede en el corazón. ¿Qué tal si nosotros empezáramos orando por esa Pascua que Él celebró, que fue el nuevo pacto, en donde Él anuncia con las 3 copas o las 4 copas que Él toma? ¿Qué significaba cada una? ¿Qué significaba romper el pan? ¿Qué significaba meter el pan en las hierbas amargas? Y nosotros no fuimos sacados de Egipto en esa forma, pero nuestras vidas, como las de muchos de ustedes, han sido tormentosas, arriesgadas, con sufrimiento, con dolor, con humillaciones, con vergüenzas, con muchas cosas que para qué contártelas, tú las conoces. Pero todo en ese nuevo pacto se resume a gozo y alegría. Pero ¿cómo pasamos de una cosa de estas a la otra? Cuando nosotros podemos empezar dándole gracias por en dónde estábamos y cómo Él fue por nosotros, cómo nos trajo, sin nosotros pedirle que nos liberara, nos libertó, nos llamó hijos, y para tal cosa se nos metió por dentro. ¿Y qué tal esa? Y como no teníamos una fe para poder funcionar, Él mismo nos dio de la de Él. Y para que funcionara, se metió con el Espíritu Santo adentro, para que nos guiara. Si tuviéramos una iglesia que pudiera orar con el sentimiento de la liberación del pacto nuevo, en donde se dejó el báculo de ley para coger el báculo de gracia, en donde no tuviste que hacer nada ni tú ni yo para estar en la posición en que estamos, con herencia, con salvación
y que dizque con poder para hacer señales y milagros, porque tenemos al Espíritu Santo que los hace. Pero ¿por qué no lo dejamos fluir? Mira, para poder entender la cena de nuestro Señor Jesucristo, que puede ser santa o puede ser la cena del Señor. Sí, la cena del Señor, mientras simbólicamente la estemos paragrafiando. Pero cuando la parafraseamos solamente y no la entendemos, no pasa nada. Es igual que cuando cantamos y la canción que estamos cantando no nos llega. Porque cuando las canciones vienen del corazón de un adorador, tienen mensaje. Tienen mensaje. Vamos a ver la historia de cómo era el antiguo pacto en la Pascua y cómo el Señor Jesucristo cambió el orden, las circunstancias, la forma en el nuevo pacto. Porque si nosotros entendemos esto claramente, nuestros servicios no van a empezar en frío, van a empezar en fuego. Porque no solamente esa cena del nuevo pacto contenía cosas del antiguo, como por ejemplo la adoración, la alabanza, la gratitud y los reemplazos de justificación. Eso llenaría solamente en fuego el corazón del que llegó con problemas a la congregación y de una vez lo metieron a la música. Él recordaría por qué está allí y qué es la función que tiene que hacer ese día, qué es lo más importante, es ir a darle a Dios, no a recibir. ¿Cómo es el día dominical de la iglesia? Ir a recibir. ¿Qué damos? Ah, no, yo doy mucho el diezmo. Ya una ofrenda por ahí. Y si damos correctamente el diezmo. Nada de eso lo recibe el Señor. Él recibe solamente la actitud con que das. Lo único que Dios recibe es desde que tú llegas, tus palabras, las que salen del fondo de tu corazón. La gratitud, la adoración, la alabanza, un corazón contrito a que Dios eres santo y sean santo, santo. Y que estoy delante del Dios Todopoderoso y que no solo estoy delante, se me metió adentro. ¿Qué hago con él? Entonces miremos la Pascua judía para poder entender la cena del Señor y que se convierta en santa. Porque déjame decirte, cuando la cena del Señor es santa, antes de que el predicador empiece, ya los señales y los milagros y las restituciones y las restauraciones empiezan. Porque se cumple la adoración y la alabanza, honra y gloria al que solamente la merece, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí la atmósfera es muy pesada de gloria. Ahí no hay que fingir. ¿Qué gloria hay aquí? Cuando ni cenizas hay, como te lo dije la vez pasada. Yo sé que no hablo fácil, pero así tiene que ser. Yo no conozco ningún profeta en la Biblia que hable con caricias y con moñitos de colores. ¿Ya? Al pueblo judío se le ordenó hacer fiesta a Dios con una Pascua, que sería el pacto con Israel. Debían celebrar cada año para recordar de dónde y cómo los había sacado el Señor. Mira lo que ellos hacían cada año. Porque la emisión de sus pecados era solamente por cada año, que eran borrados hasta el siguiente año. Entonces, ellos lo celebraban recordando, alabando y adorando al Dios, como vamos a ver en la Pascua judía establecida. Como la inició con Moisés y cómo fue cambiando con el tiempo hasta los días del Señor Jesús. Era para recordar de dónde y cómo los había sacado el Señor y de dónde los había sacado y cuál era la condena en que estaban. Y aún así esto no apagaba la ira de Dios por el pecado. Solamente la cubría por un año y lo tendrían que volver a hacer por todas sus generaciones perpetuamente. Dice en Éxodo 12, el cordero será un macho sin defecto de un año. Lo apartaréis de entre las ovejas o dentro de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos pasaron más de 10 días mirando el cordero separado para ese tiempo, que fuera perfecto, que no estuviera manchado, que no estuviera limpio, sano, gordo, robusto, con grasa. Era escogido.
porque es lo que Dios pedía. La diferencia entre Abel y Caín no fue que Caín no llevó ofrenda. El problema es que Abel supo lo que tenía que llevar. Caín llevó ofrenda, pero no entendió lo que Dios quería. Dios no quería vegetales, Dios quería sangre, porque la sangre es la única que en el antiguo pacto limpiaba al hombre, aunque por un año, pero lo limpiaba. Él fue desechado porque se presentó con verduras y vegetales, y lo que Dios pedía era sangre para poder redimirlo por un año. Entonces tomaban la parte de la sangre, dijo el Señor, tomarán la parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa donde lo coman, y comerán la carne esa misma noche asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Y le dice hasta cómo deben comerlas. Dice, y de esta manera lo comeréis, ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestra mano lo comeréis. O sea, vestido, ceñido, bien apretado, sandalias, no eran las zapatillas de caminar, no, sandalias de correas, porque ibas a caminar largo. Y el cayado que iba a representarte como jefe de tu familia, eso es lo que era el cayado en un jefe de una familia, pero ahora Dios lo manda que lo usen, porque la autoridad ahora sobre ellos va a ser Dios por medio de la ley. El cayado será la ley. En vuestra mano lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Según todas estas escrituras que tengo aquí, he hecho un resumen y he dividido las partes más importantes. No es que estén así en la Biblia, sino que me pareció que debía dividirlo así. Se escoge un cordero tierno, puro, sin defecto, que debía ser observado por los contrayentes por lo menos 10 días para que no tuviera defecto alguno, y debería ser matado en la caída de la tarde, recolectando su sangre para poder pintar los postes y los dinteles de la entrada de esa casa, porque esa sangre sería la promesa. Cuando Él les ordena eso, es promesa. ¿Ah? De que si pintaron el marco de esa puerta, el ángel de la muerte los saltaría y no les haría juicio y no morirían los que estaban dentro de esa casa, porque la sangre de un animal perfecto, bueno, estaba sobre los dinteles. El siguiente punto está en Deuteronomio 16, dice, comerán pan sin levadura. ¿Por qué? Porque es pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, dice la Escritura. Eso es para que recuerdes todos los días de tu vida el día que saliste de la tierra de Egipto. El recordatorio es que saldrían rápido porque el faraón se arrepentiría, por eso Dios los dirigió en esa forma. De la misma forma las hierbas amargas que la harían con lechugas silvestres, que las hay en Palestina y las había en el tiempo en Israel. Las cosechaban para determinadas combinaciones con medicinas y cosas así. Era una lechuga silvestre que se cataloga con el nombre de la escarola o la anchicora, que se mezclaba con poca harina, agua y sal, porque eran bien amargas. Y así recordarían todos los días la aflicción de los 430 años de esclavitud, aflicciones, dolores, trabajos forzados y sin paga, más la muerte de muchos. Esto lo hemos sacado de lo que está escrito. Es un resumen. Ceñidos los lomos en sus vestidos, listos para viajar y de largo. Y cuando habla de sandalias, está hablando de calzado con amarras, porque el viaje es largo y fuerte. Y que deberían comer con una mano y con la otra sostener el cayado de los viajeros, refiriéndose a la ley que recibirían mientras vivieran, ya que el cayado en la mano de un jefe lo distingue como la autoridad. Pero como te dije, ahora vivirían bajo ese cayado de ley de la mano del Señor. ¿Ya? Entonces, si caminaban rectamente con Él, iban a alcanzar bendición. Eso es lo que está prometido ahí. Que sería una fiesta para el Señor cada año. Fiesta.
No es una cosa de aburrimiento, no es una cosa de cotidianidad o por ir a cumplir, no. Dice el versículo 13 y 14 de ese mismo capítulo, la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos, cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día os será memorable, y lo celebraréis como fiesta. Ahí no dice aburridos, con las caras destempladas. No, un judío sabe qué es hacer fiesta. Eso es danza, aunque no bailan como nosotros, pero lo hacen en círculo o en línea horizontal, pero cantan al unísono, cantan un salmo, lo cantan todos como si lo conocieran de memoria, porque así lo tienen que aprender. Y este día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor, lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza, como mandato perpetuo. Caminaron de ahí los hombres que salieron de todas las edades por 40 años. Me imagino que muchos estaban latigados, enfermos por el trabajo, no podían caminar, de los dolores de espalda. Bueno, si tú tienes la edad mía, te das cuenta cuando te esfuerzas un poco, al otro día amaneces, no te puedes levantar. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? Salieron al desierto y todos estaban sanos. Marcaron los dinteles con sangre, prometieron solamente obedecer al Señor y cumplieron lo que el Señor les dijo, y los enfermos se sanaron. Y los vestidos y los zapatos comenzaron a reencaucharse en los mayores, y cuando se rompía se les cosía solos. Y a los pequeños, en medida que iban creciendo, le crecía el zapato y le crecía el vestido. O sea, estar bajo la protección de la sangre es algo que la iglesia tiene que profetizar en todo momento. Sangre y pan, palabra y vida. Entonces les prometió salvación en la sangre de un cordero, el Señor, que era la sombra que se debería creer y confiar en ese pan para ellos, aunque lo cogieron físico, era lo que Dios les estaba diciendo. Ellos no lo creyeron bien, pero nosotros sí. Nosotros por fe creemos que Él es el pan que comemos, que es su cuerpo, y que su sangre la bebemos porque es la que nos limpia. Así los liberaría de juicio por sus pecados, porque eran perdonados por esa sangre que se había usado. Si eran obedientes a la ley que vendría después, los redimiría de la maldición y los tomaría como un pueblo, y deberían hacerlo cada año, repetirlo. Pero la cena del Señor no es cada año. Eso es lo que tenemos que entender. La iglesia perdió la brújula cuando a alguien se le ocurrió que el Señor hizo la Pascua que representaba la que los judíos hacían un año. Pero no leen que escribió ahí nuevo pacto y que dijo cada vez que lo hagáis lo hacéis en memoria mía. Y ese cada vez no es cada año ni cada mes. Los apóstoles a donde entraban pedían pan para partirlo enseñando el nuevo pacto. Léase Hechos. El partimiento del pan, ya que de costumbre entre la raza judía, era dar gracias a Dios por tener alimentos y haber sido sacados de la esclavitud y poder tener tierras propias o cultivables para poder sobrevivir. Ya era símbolo de gracia, pero se partían los panes. O sea, era algo normal en esa cultura. Pero ahora toda esta gente viene partiendo el pan en señal de salvación, de alimento, pero no para el cuerpito, para el alma, para el corazón que está adentro. Entonces, si nosotros logramos hacer esto constantemente, no podemos entrar a cada casa a partir el pan y tomar el vino
¿Por qué razón? Porque esta cultura occidental no se puede parecer a la oriental. Pero Él no pidió que fuéramos como los orientales, sino que tuviéramos libertad para hacerlo cada vez que quisiéramos. Y entonces lo que trato de enseñar ahora en la entrada al avivamiento es el poder tan inmenso que tiene en la entrada de todos los servicios hablar sobre la justificación en Jesucristo. Comer su carne y beber su sangre, y el poder que esto tiene. Miraríamos cómo antes de que el predicador empiece, ya los milagros están sucediendo, porque lo hace Él. Si antes de entrar en la cena del Señor, miremos cómo lo celebrarían los judíos del templo del Señor. Vamos a mirar cómo lo harían ellos. Pero te tengo una buena noticia. La buena noticia es que vamos a continuar. Y la mala noticia es que se me acabó el tiempo. Sí, porque cuando me demoro demasiado es muy pesado para subirlo. Entonces, la próxima semana vamos a hablar de la cena judía que le tocó al Señor Jesús y cómo la reemplazó por su cena, para que el tiempo nos dé para llegar ahí. Padre, Señor mío, yo te doy gracias porque este es un desafío para la iglesia y no todos tendrán las agallas y la audacia y la bravura para cambiar este evangelio mercantilizado que hemos tenido con tanta mercadotecnia de por medio. Hacemos el día del domingo para la iglesia, no para el Señor. Lo hacemos para que ellos estén contentos, para que no se nos vayan, para que si llegan tristes vayan alegres. Entonces muchas veces tenemos que formar del evangelio un pseudoevangelio de bendición. Mientras hablemos bendición la gente está bien. Pero ¿en dónde queda la gloria, la honra y el poder a mi Señor? Y su Espíritu Santo no se va a mover si ese condimento no es sazonado sobre Él. Porque Él dijo que Él hablaría por Él y no diría nada de Él, del Espíritu, porque todo lo haría para darle gloria a Él. Yo te aseguro que vamos a aprender en las Escrituras muchas cosas. Padre, Señor mío, que ese pan que fue partido por nosotros, en donde tú colocaste, Señor, alimento, porque el pan es alimento, pero es un alimento que no es para el cuerpo físico, sino que representa tu palabra, que es el alimento interno, el que nos lleva, Señor, a un nivel muy diferente de entender, de comprender, porque por eso vive el Espíritu Santo dentro de nosotros, para darte gloria a ti, mi Señor Jesucristo, que tú fuiste el que hiciste todo. Ni siquiera la fe la pude yo crear, ni siquiera formar. Tú me repartiste fe como tú viste que yo necesitaba. Y en mí está el hacer crecer la fe, dependiendo de la comunión que yo tenga contigo y con el Espíritu Santo. Señor, permíteme que cuando lleguemos a la cena que tú estableciste como el nuevo pacto, yo tenga la claridad espiritual, Señor, para poder compartir con mis hermanos las Escrituras que dicen lo poderoso que es anunciar la salvación en la cena del Señor. Lo poderoso y oculto que hay en ella, lo que Pablo llamaba el misterio de los milagros y las señales y las restauraciones que hay cuando mi Señor Jesucristo extiende su mano para liberar, para sanar, para restaurar, para potencializar la visión de una persona, para fortalecerlo, para llevarlo a esperanzas vivas más fuertes, cuando es glorificado y justificado por sus hechos, por su poder, porque la fe funciona si funciona en Él. Por eso es que tenemos que quitar los ojos de cualquier poder que pueda dársenos en un don,
porque el don no funciona si no es en la mano de Él, porque el que lo ejecuta es el Espíritu Santo para darle gloria. Así, mi Señor Jesucristo, que nosotros aprendamos a glorificarte por los hechos que tú hiciste en esa cena, que empezó en el aposento alto y terminó en la cruz y tomó vida en la resurrección. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos ayuda a entenderla, y por cada hermano o amigo que me escucha, que puede ir a las Escrituras y leer lo mismo que leímos, y puede inclusive profundizar en el tema y traer más claridad de la que tengo. En tu nombre, mi Señor Jesucristo y tu Santo Espíritu. Amén y amén.